donde aprendemos todo esto que hemos estado hablando. Y de ese proceso es del cual vamos a profundizar a continuación. Hemos hablado sobre normas, hemos hablado también sobre que existe un estatus, que existe un rol y que todos asumimos y aceptamos. Pero ¿cuál sería el proceso mediante el cual nosotros conocemos de esas disposiciones que hay en nuestra sociedad? ¿Y por qué las acatamos? Bueno, por eso vamos a abordar el concepto de socialización. Vamos a definir socialización, como puedes ver en la lámina, como un proceso que permite a la persona ser incorporada a la sociedad y a la cultura. ¿A qué se refiere esto? Cuando decimos que es un proceso, este inicia desde que nacemos. Al nacer, un niño o una niña trae su mente en blanco. Dependerá mucho de la sociedad donde ésta nazca para que absorba las costumbres, las tradiciones, las formas de ver la realidad que hay en esa sociedad. Es por esto que la socialización va a variar de una cultura a otra en el sentido de que se considera válido o no, determinado por la sociedad en la que se vive. Decimos que a través de la socialización somos incorporados a la sociedad. Se nos enseña todo lo que necesitamos para ser aceptados y aceptadas. ¿Recuerdan que hace un momento hablábamos de las normas? Pues las normas, ya sean estas formales o informales, las conocemos precisamente mediante el proceso de socialización. Mediante este proceso se nos dice qué podemos hacer y qué no. Desde que eres muy pequeño, tu madre te va enseñando, por ejemplo, que hay una norma que nos dice que hay que saludar. Eso lo aprendes en el proceso de socialización. También que es bien visto pedir por favor y agradecer cuando se nos entrega algo o cuando recibimos un favor. Esto lo has aprendido a través del proceso de socialización. Los códigos de vestimenta. De esta manera es que sabes que a la iglesia debes de ir vestido de una manera bastante recatada. También sabes en lo moral qué es lo permitido y qué no es permitido, qué es bien visto y qué no es bien visto en la sociedad. Todo esto se aprende con el proceso de socialización. La socialización no depende únicamente de un solo grupo. Las sociólogas, por eso, identificamos los denominados agentes de socialización. Dentro de nuestra sociedad, hemos hablado que hay diferentes instituciones y estas instituciones también se encargan de enseñarnos lo que está permitido y lo que no está permitido. Vamos a ver quiénes son los agentes de socialización. Dentro de ellos está la familia en primer lugar. Ellos son los primeros, como decíamos, los que reciben a la persona al nacer y los primeros que nos van enseñando qué es permitido. Pero no termina ahí. Nosotros no solamente debemos de conocer lo que está permitido en el plano de las relaciones afectivas, sino también ir conociendo a través de la escuela de qué es lo esperado de nosotros en aquellas relaciones no basadas en lo netamente afectivo. En el caso de la escuela, por ejemplo, la escuela nos prepara para el mundo laboral. En la escuela aprendemos sobre la responsabilidad, aprendemos a llevar múltiples tareas, porque luego será esto necesario cuando estemos desempeñándonos en algún puesto de trabajo. La escuela también nos va enseñando qué es lo esperado y cómo deben de ser nuestros comportamientos en aquellos ámbitos fuera de las relaciones afectivas de los grupos primarios. Esto utilizando un poco los conceptos que hemos ido viendo. Otro agente de socialización son los medios de comunicación. A través de ellos también conocemos formas que son esperadas sobre nosotros, pero también ellos recrean mucho lo que es la vida en la sociedad, la vida al interior de las familias,
de algunas familias que son disfuncionales también, que son puestas en la televisión como modelos negativos que no deberíamos de seguir. También encontramos que los medios de comunicación nos van enseñando algunos hábitos de consumo que son también esperados de parte nuestra, a través de la publicidad, a través de los comerciales. Entonces, vamos observando a través de los medios de comunicación una serie también de conductas que nosotros luego vamos imitando. Hago la salvedad acá que algunos casos que son expuestos no precisamente es que sean los esperados, ¿verdad? Sino que los medios de comunicación recrean mucho de nuestra realidad. Pero también condicionan nuestras conductas, porque también muchos jóvenes, al ver ese tipo de programas, muchas veces consideran que son comportamientos a imitar. Recordemos que a través del proceso de socialización no solo pensemos que vamos a recibir aspectos positivos, sino también dentro de él podemos recibir algunos antivalores y algunos aspectos que nosotros podemos replicar. Bueno, hay un tema que también debemos abordar y que ha sido interés de las escuelas sociológicas. Y no solamente eso, sino también ha permitido el desarrollo de ciertas teorías que explican por qué también hemos aprendido a ver de manera diferente a hombres y mujeres. Y se preguntarán, ¿dónde se aprende este tipo de comportamiento? Pues también se hace a través del proceso de socialización. A este proceso de socialización se le ha denominado socialización sexual. ¿Por qué? Porque a través de la socialización también aprendemos qué se espera de las mujeres y qué se espera de los hombres. Entonces, al desarrollar la teoría de género, encontramos que la socialización es lo que ha llevado a que las mujeres tengan un trato diferente en la sociedad. La socialización, al igual que todo lo que hemos venido viendo durante el desarrollo de los conceptos, es creada por la misma sociedad. Por consiguiente, si partimos de la idea que las sociedades son cambiantes, también los procesos de socialización están inmersos a ser transformados. Es por eso que es importante encontrar la raíz de la desigualdad entre hombres y mujeres, y esa raíz está en el proceso de socialización sexual. Significa que esto nos puede llevar a que al socializar de manera diferente los roles de hombres y mujeres, podamos encontrar una mayor equidad entre los géneros. Es en el seno del hogar donde muchas veces se aprenden las conductas y los comportamientos machistas, y de la misma manera es donde también se condiciona a la mujer a determinados tipos de roles que son de subordinación hacia los hombres y que están imperantes precisamente porque la sociedad ha avalado el machismo y el patriarcado, pero no significa que eso deba de ser siempre así. De hecho, en la antigüedad, la sociedad no se organizaba en torno al hombre, sino existía un matriarcado. Eso muestra cómo puede variar. Entonces, el proceso de socialización es de una gran importancia también para entender por qué hombres y mujeres tienen roles diferenciados, por qué hombres y mujeres ocupan estatus diferentes dentro de la sociedad y por qué también es necesario hacer transformaciones. En los últimos años, muchas feministas, y no solamente las feministas, sino los aportes que se han dado desde la sociología con la teoría de género, ha permitido ir transformando las condiciones de desigualdad que han sido desarrolladas o puestas en nuestra sociedad a partir del proceso de socialización sexual. En este sentido, entonces, es importante que podamos conocer que el proceso de socialización también puede permitir que se reproduzca el estatus y las formas de relaciones sociales que hay.
Y no solamente eso, también las relaciones de poder, entre otras. De ahí la importancia de que se estudie el proceso de socialización y de entender este proceso. Vamos entonces también a hablar de otros conceptos que se desarrollan dentro de la sociología. Al inicio, hemos ido viendo cómo todos estos son construcciones sociales y esto es un resultado de los análisis y de las investigaciones de diferentes sociólogos y sociólogas. También hemos hablado que existen, dependiendo de cómo se aborden, de diferentes escuelas sociológicas, consideran de mayor importancia algunos conceptos, otros critican estos conceptos. Si tú has revisado el texto base, te darás cuenta que en el caso de la teoría del conflicto, considera que solo hay dos clases sociales, ¿verdad? Pero en el caso del funcional estructuralismo, este considera que hay más de dos clases sociales. Y este concepto que voy a desarrollar a continuación es muy utilizado dentro de esta escuela sociológica. Y es el concepto de estratificación. ¿Qué vamos a entender por estratificación? Bueno, la estratificación, volvemos a la idea de una pirámide, significa que para efecto de estudio de los y las sociólogas, muchas veces necesitamos hacer algunas agrupaciones al interior de las clases sociales, porque como tú sabrás, o ya lo habrás visto en la realidad social, dentro de una clase podemos tener personas que tienen diferentes ingresos. Eso significaría que las podemos clasificar de diferente manera al interior incluso de su misma clase. La estratificación social vuelve a poner la idea de posición como una pirámide, pero también que dentro de una misma posición yo puedo tener o puedo clasificar a grupos en otras subcategorías. En este ejemplo que he colocado para ustedes, podemos ver, por ejemplo, el análisis de la clase media. Podríamos tener una clase media baja, y podríamos tener diferentes tipologías de acuerdo al interés del o la investigadora. Podemos tener media baja, media media y media alta. ¿Y cuál sería la diferencia entre cada peldaño? Pues estaría dado por el hecho, por ejemplo, puede ser un criterio el ingreso. Eso me daría la diferencia. Dentro de la corriente estructural funcionalista, también reconoce que las personas, con base a sus esfuerzos, pueden escalar dentro de una clase social y pasar de una clase social a otra. Pero también esa movilidad, que así es como se le denomina, tal como aparece en la diapositiva, movilidad social, también puede darse al interior de un mismo peldaño dentro de la pirámide. Entonces se reconoce que las personas pueden ascender. ¿Cómo podemos ascender dentro de una clase social? Bueno, ya dijimos, una forma es estudiando mucho, llegando a ser profesionales, conseguir un empleo, tener un ingreso, y eso nos colocaría por encima de aquellos que están desempleados o aquellos que no culminan su carrera. A eso movimiento se le denomina, como he dicho, movilidad social. Ojo, también es importante que sepas que muchas veces las personas no precisamente van a ascender. También pueden descender dentro de la pirámide. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, esto ocurre en aquellos casos, por ejemplo, en que las personas, por ejemplo, puedan perder su riqueza, puedan perder también en un momento el estatus que tienen. Ya hemos visto, y seguramente en las noticias,
el caso de algunos artistas que terminan en la quiebra, luego de estar en un apogeo y ser vistos y reconocidos como exitosos. Otra forma puede ser durante la crisis de 1929, muchas personas que habían invertido en la bolsa de valores perdieron todo lo que tenían, llegando incluso a quedar sin ninguna propiedad, cayendo incluso, ¿verdad?, hasta la base de la escala social. En el 2008, nuevamente, y seguramente es la crisis que tú puedas recordar, también ha pasado eso con algunas personas en los Estados Unidos. En los noticieros pudimos ver cómo muchas veces estas personas habían perdido hasta la vivienda y se encontraban en las calles. De esa manera se puede descender. También se puede descender en el caso si las personas no saben administrar sus recursos, o también si las personas, pues por algún vicio, pues también pierden su fuente de ingreso o sus riquezas. Entonces se desciende. A esto es lo que se le denomina movilidad social. En este caso, los teóricos que se centran en la microsociología, como es el caso de la Escuela Estructural Funcionalista, realizan muchos de estos estudios. Y muchos de estos estudios también sirven para motivar y ensalzar las bondades del modelo económico en el que vivimos. Un ejemplo es cuando se nos señala cómo ciertas personalidades van acuñando y van aglomerando riquezas y nos las presentan como exitosos. Es importante decir que en la movilidad social no solamente debemos de pensar en el esfuerzo personal, sino también debemos de pensar en el entorno, en las oportunidades que da el entorno, que es algo que es señalado y criticado por los teóricos del conflicto, los cuales consideran que la movilidad social no es algo que todos y todas podamos alcanzar. Esto debido a que no siempre están las condiciones económicas dadas para ello. Finalmente, otro concepto que debemos conocer es el de cambio o revolución. Seguramente en tu lectura has encontrado estas definiciones y también te estarás preguntando cuál es la diferencia que hay. Decirte que los teóricos o los sociólogos y sociólogas que realizan sus investigaciones y sus estudios desde la Escuela Estructural Funcionalista consideran el cambio muchas veces como no muy deseable, porque recuerda que esta escuela considera a la sociedad como un todo armonioso. Mas, sin embargo, reconocen que en la sociedad existe el cambio, pero este cambio es visto como pequeñas transformaciones que no van a tocar ni alterar de forma peligrosa o de forma que haga que todo el conjunto de la sociedad pues pueda entrar en una crisis. Entonces el cambio es visto como transformaciones. ¿Qué puede ser un ejemplo de cambio social? Bueno, el paso de una dictadura a una democracia. ¿Pero a qué nos referimos entonces cuando hablamos de revolución? Las revoluciones sí significan transformaciones en la esencia y son a muy corto tiempo. Veamos el caso de cuando un modo de producción es sustituido por otro. Eso es una forma de revolución. O si lo pensamos para el caso de América Latina, podríamos ver el hecho, por ejemplo, de el paso que hicieron algunas sociedades hacia los modelos socialistas. También podemos hablar de otro tipo de revoluciones, como fue la revolución industrial, que transformó completamente la forma de producir que tenía la sociedad feudal en su momento. ¿Ves? Esa es la diferencia entre el cambio social y la revolución. La revolución siempre va a ser un cambio mucho más profundo y es en muy corto tiempo, mientras que el cambio social también muchas veces es visto de una manera
que este se pueda dar de forma planificada. De hecho, en sociología, muchas veces se ha pensado el cambio social a partir de lo que es la planificación social. Finalmente, te ofrezco un texto de referencia donde podemos y puedes encontrar un poco de profundización de estos temas que hemos estado hablando. No me queda más entonces que agradecer la atención y invitarte a que leas tu texto de apoyo o tu texto base para comprender un poco más todo lo que hemos presentado. Muchas gracias.